Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha hecho mucho por la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, qué ha pasado con el TPS, la residencia, la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o escribe al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy tenemos un interesante foro sobre el tema de las vacunas. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Colina. En esta oportunidad el teniente Colina no me va a estar acompañando. Sin embargo, para conversar de este tema que es tan importante de las vacunas, voy a contar con la presencia de Kyle Barner. Él es médico internista. Bienvenido, Kyle. ¿Cómo estás? Todo bien, Esteban. Gracias. No, gracias a ti por la invitación. Esta entrevista estaba supuesta a salir el miércoles, pero bueno, tuvimos problemas técnicos y igual nos parece un tema muy importante y por eso también la pasamos para el viernes. Kyle, con el tema de las vacunas hay un debate, ¿no? Hay un debate armado en redes sociales, detrás de todo esto está incluso el tema político y quiero empezar con la pregunta que quizás es la más básica, pero la más importante. Tú como médico internista y que has sido testigo de los estragos del coronavirus, así como de la efectividad de la vacuna, ¿realmente son las vacunas seguras? Sí, la seguridad de la vacuna es demostrado en los estudios de fase 3, que cuando uno considera todos esos estudios de las varias vacunas, llega a casi 100,000 personas y la seguridad es altísima. Entonces yo cuando recibí la vacuna yo me sentí muy seguro. Sí es posible que la gente desarrolle fiebre y se sienta mal, porque eso es como uno se siente cuando se activa el sistema inmunológico del cuerpo del ser humano, pero eso no es un efecto secundario grave, eso es una reacción normal. En términos de efectos graves, son muy pocos. Estamos hablando sobre menos que 100 casos de daño confirmado y estamos más que 200 millones de dosis administradas. Es impresionante. ¿Por qué entonces tú crees que existe este movimiento para tratar de desacreditar a las vacunas diciéndote, por ejemplo, yo he leído
y después pudiéramos entrar en otro tema en donde quizás se hayan diferencias, pero yo he leído gente diciendo que las vacunas son más riesgosas que el propio virus, que las vacunas están matando en su mayoría, que hay gente en las ciudades en donde hay mayor población vacunada, a la gente les está yendo peor con este tema. ¿Por qué tú crees que eso se ha difundido en las redes sociales? Bueno, hay un esfuerzo organizado por gente que tienen unas quejas en contra de la vacunación. Hay un movimiento antivacuna y forma parte de una gran historia de movimientos anticientíficos en nuestra historia. Había los Luddites, los que siempre oponieron tecnología. Entonces, y hay información sobre eso. Un grupo de ellos que tienen un gran cantidad de seguidores en las redes reunieron antes del desarrollo de la vacuna para discutir cómo le van a promover propaganda en contra de la vacuna. Y han decidido, porque habían unos periodistas que se escondieron sus identidades en esta reunión. Hay un centro contra desinformación en Londres que documentó eso. Y esas personas desarrollaron una plataforma en contra de la vacunación que viene en 3 fases. La primera es decir, COVID-19 no es tan peligroso. La segunda es decir, la vacuna representa mayor peligro que COVID. Y el tercero es que ustedes no pueden confiar en los médicos, en los científicos, y de forma inmediata empezar empujando eso sobre las redes. Las redes son gobernadas por algoritmos que suben las vistas de cualquier cosa que produce reacción. Entonces, esas cosas producen mucha reacción en la gente y pues el resultado fue muchísimo atención en redes sociales, y por un montón de tiempo han empujado teorías conspiratorias acerca del COVID-19, y ahora el resultado es que estamos en una situación en Estados Unidos donde no podemos vacunar una suficiente cantidad de personas para acabar con la pandemia. Fíjate ahora, que uno de los argumentos que estos grupos han utilizado, Kyle, es que te dicen, bueno, incluso después que te vacunas te puedes contagiar, y eso demuestra la poca efectividad de la vacuna, es lo que te dicen, ¿no? Porque dicen que la vacuna es para inmunizar, no para aliviar los síntomas. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Por qué la vacuna, o mejor dicho, por qué este argumento no tiene sentido? Este argumento no tiene sentido porque cualquier vacuna no hay vacuna que tiene 100% de efectividad. Entonces, si exigimos 100% de efectividad, nos estamos engañando. Pero lo que tiene es un 90% reducción en el riesgo relativo. Es decir, que si hay alguien a mi lado en la misma situación, con un evento de contagio posible de COVID, esa persona va a tener un 90% chances más que yo para contagiarse. Es un nivel de protección bastante. Es seguro que con Delta, este nivel de protección probablemente cayó hasta 60 o 70%, y ya estamos todavía encontrándolo. Entonces, no hay sentido rechazar algo que te proteja en este gran nivel porque no te proteja de forma absoluta. Había un estudio sobre una conglomeración de casos en la ciudad de Provincetown, Rhode Island. Y los medios salieron diciendo que un 74% de los contagios ocurrieron en personas vacunadas. Y eso era cierto, pero muchas personas que no entienden bien la matemática pensaron que eso fue evidencia que no funciona la vacuna. Pero lo que tienen que entender es que un 95% de las personas en esta ciudad de Provincetown, Rhode Island, ya están vacunados. Y un 74% de los casos eran en los pacientes vacunados. Si uno hace la matemática en eso, significa que los que quedaron sin vacuna tenían 600% más riesgo de contagiarse que los con la vacuna. Entonces, tenemos que
que estar claro que tenemos que calcular lo que está realmente sucediendo y no permite que alguien diseñe un meme en las redes sociales, nos engaña. Fíjate que otro argumento que que han utilizado es que justamente como fue aprobada por emergencia, ¿no? Y no cumplió, digamos, con todos los pasos para la aprobación de una vacuna y en caso de que te caiga mal, tú no puedes demandar a la empresa, entonces eso es otra muestra de que evidentemente la vacuna no funciona, porque si funcionara y si fuese tan segura como ellos te dicen, tú pudieras demandarlo y el gobierno hubiese autorizado a través de sus instituciones a que se la colocaran. ¿Qué respondes tú a esto? Bueno, hay dos argumentos aquí, entonces déjame contestar cada argumento. La primera argumento es que no han hecho las pruebas que lo han aprobado bajo un proceso de emergencia. Y dicen que por eso es una vacuna experimental. Bueno, esa palabra experimental, cuando lo usamos por una droga, por un tratamiento, por cualquier cosa, refiere a drogas que ya no han cumplido sus pruebas de fase 3. Pruebas por drogas o vacunas vienen en 4 fases. El fase de inicio es para entender cómo comporta en el cuerpo promedio de un ser humano. El segundo es más o menos para probar la seguridad de este tratamiento. Y el tercer es el gran estudio que toma una gran cantidad de personas en el grupo de tratamiento y otro en el grupo de placebo para ver si hay efectividad. Cuando ya terminas esa prueba grande, la prueba de fase 3, ya no es experimental, ya hay evidencia, hay pruebas. Y sí, hay investigaciones más en fase 4, pero eso es después de haber lanzado al mercado y uno investiga más a ver cuáles pacientes benefician más, cuáles benefician menos, aprender todavía más. Y ahora los estudios que están haciendo están fase 4 o fase 3 en niños menor de 12 años, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo en fase 3. Y uno podría decir, si tú quieres darlo a un niño de 8 años, sí, eso es un uso experimental. Sí, es cierto que ahora mismo no hay aprobación del FDA para la vacuna, pero las aplicaciones ya están completas, las pruebas ya están completas y ya nosotros sabemos cómo están las burocracias. Las burocracias toman tiempo para procesar, para ir por un proceso. Si eres burócrata, no hay nada más importante en tu vida que el proceso. Y ahora es lo que están haciendo. Pero si tú vas a maldecir a una vacuna que puede salvar vidas como experimental, porque los burócratas trabajan lento, bueno, no sé qué decirte. Es algo estúpido, muy estúpido. Pues el segundo argumento, que tú no puedas demandar a los que producen una vacuna. Bueno, es cierto, si no hay evidencia de mal comportamiento, de fraude de la empresa de la vacuna, tú como paciente no puedas demandar. Y eso es por ley federal. Pero esta misma ley federal estableció un fondo para compensación, para compensar quien se dañó por la vacuna. Y la idea antes eso es simplemente que cuando uno se vacuna, uno no simplemente beneficia a su salud mismo, uno beneficia a la salud de la sociedad. Entonces, debería ser la sociedad que te paga si te dañas protegiendo la sociedad. Si tú tomas otra droga, por ejemplo, si tú tomas paracetamol y te provoca una toxicidad en el hígado y te dañas, no puedas demandar a la empresa que produce el paracetamol porque es algo que sabemos. Pero si tú desarrollas, por ejemplo, síndrome Guillain-Barré o miocarditis, algo así de la vacuna, sabemos que esos son riesgos, son pequeñitos riesgos, pero sí son riesgos. El gobierno te va a compensar por eso, porque si hubo un proceso de responsabilidad como lo que hay en cualquier otro negocio, tú no podrías demandarlos, no podrías demandar quien vende un medicamento por daños que ya todos sabemos que eso puede pasar.
¿verdad? No puedes, pero bajo este sistema sí puedes todavía buscar recompensa. Y hay un fondo que se llama Countermeasures Compensation Fund y hay otro fondo por otras vacunas. Eso no es solo por esa vacuna, por cualquier vacuna, esos fondos federales en Estados Unidos te van a compensar si te daña. Bueno, podemos discutir si es un buen sistema o no, o si comporta ese sistema con liberalismo, pero lo que no podemos decir es que es evidencia que tú estás tomando un riesgo estúpido porque no puedas ser compensado si te dañas. Entonces, eso es el sistema actual. Y los propagandistas antivacunas nunca hablan sobre los fondos que existen para compensar los que se dañan. Siempre quieren dar la impresión que tú estás sin ningún respaldo. Ningún respaldo. Y eso no es cierto. Entonces, ¿qué hacen los propagandistas? Ellos toman parte de la información y forman en una manera y lo echan por las redes para dar personas la impresión falsa, sin, digamos, mentir abiertamente. A veces sí, ellos mienten abiertamente. Sí, no, he visto unos cuantos, y fíjate que ya me contestaste otra pregunta que tenía, que era con el tema de los menores, porque a ellos sí también soy mucho más cuidadoso, porque con ellos es verdad que no se sabe qué pudiera pasar, pero ya lo contestaste, ya dijiste que allí sí se puede hablar de experimental, en el caso de los menores de 12 años, muy bien que lo hayas aclarado. Ahora bien, Kyle, y quizás aquí puedan empezar las diferencias, ¿no? ¿A ti te parece que la vacuna deba ser obligatoria desde el Estado, desde el gobierno, que se le obligue a los ciudadanos a que se la coloquen? Eso es una pregunta difícil para mí. Si me ibas a preguntar hace 2 meses, te iba a decir claro que no. Pero en este momento, la realidad en que estamos viviendo es que los que no se vacunan están imponiendo condiciones de la pandemia en los que se vacunan. Estamos notando que la efectividad de la vacuna, que nos proteja en forma bien, no es total. Y sí, yo tuve pacientes vacunados que murieron por COVID y en esos casos tuvieron contactos con personas que no han sido vacunados. Y la gran probabilidad es que han sido infectados por alguien no vacunado. Una pandemia es una situación donde los derechos de todos a no ser contagiado con una enfermedad peligrosa ahora están en conflicto con la derecha de la autonomía de su propio cuerpo. ¿Qué hacemos? No tengo una contesta bien. Estoy mirando lo que están haciendo Francia e Italia con ese sistema de pasaporte con mucho interés y están teniendo éxito en términos de los números de vacunaciones que ya logran. Claro. Prefiero que la comunidad empresarial estadounidense toman las medidas necesarias para aumentar el nivel de vacunación sin acción del Estado, porque corremos el riesgo si imponemos un sistema de pasaporte de vacunación o otra forma de vacunación obligatoria por el Estado. Esas cosas, cuando el gobierno toma poder, nunca lo devuelva. Correcto. Nunca le devuelva. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esa gente que no quieren vacunarse? Bueno, es que los empleadores deberían exigirlo de sus empleados y despedirlos si no lo hacen. Las empresas deberían negar servicio a los que no están vacunados. Las aerolíneas deberían negar servicio a los que no se vacunan. Y así podemos poner presión en los que ya no se han vacunado para que se vacunan. Porque lo que estoy seguro en este momento es que si uno iba a vacunarse, ya lo habrían hecho. Pero, sí. Y yo no puedo convencer a alguien que no tiene la realidad en su mente, que es realmente totalmente divorciado de la realidad, creen en teorías conspiratorias y eso. Yo no puedo convencerle con racionalidad ni nada. Entonces me toca obligarlos. Y la pregunta seria es, ¿cómo los obligamos para protegernos nuestros propios derechos? Porque yo me siento totalmente seguro cuando digo, si tú no te vacunas, estás violando mis derechos humanos. Entonces, ¿cómo yo me puedo proteger sin
expandir el poder del Estado. Es muy difícil, pero está en las manos de la comunidad empresarial. Y si la comunidad empresarial no actúa muy pronto, el gobierno va a actuar y nunca devolvieron el poder que toman. Entonces, no, bueno, nuestra libertad está en las manos de nuestras empresas a ver si van a hacer lo correcto, lo cual es negar empleo, negar servicio, negar cualquier interacción con la gente que no se vacuna. O si el gobierno lo va a hacer, porque no vamos a poder detenerlo. El pueblo no está dispuesto a vivir una pandemia sin cesar simplemente porque tenemos que cohabitar con unos locos. Si esos locos quieren prolongar la pandemia, yo quiero tomar acciones en contra de ellos. Ahí justamente por eso dije que quizás había diferencias, porque yo estoy en contra de los pasaportes de vacunación. Y ojo, yo tengo mis 2 dosis de Pfizer que me las puse en mayo, ¿no? Y por eso te preguntaba, es interesante, esto no es un debate, así que no quiero andar en eso porque me parece que tengo que darte más voz a ti que eres el experto en esta materia. Kyle, yo te he estado leyendo, ¿no? Porque te sigo en las redes sociales, te tengo como amigo en algunas, ¿no? Y me he dado cuenta que sientes un descontento enorme con respecto a este tema con el movimiento libertario. Tú eres de tendencia libertaria, ¿no? Y has criticado incluso líderes del partido a quienes creo que respeta justamente por esta materia. ¿Qué es lo que tú has sentido por parte de los libertarios con el tema de la vacuna? Y bueno, empecé mi descontento con el movimiento y el partido al inicio de la pandemia, porque todos nosotros hemos entendido que una pandemia va a provocar el crecimiento del Estado, va a provocar la pérdida de libertades. Pero muchísimos libertarios intentaron a proteger las libertades tras de un proceso de negar la existencia o la severidad de COVID-19. Yo, con mis ojos propios, he visto el peligro que representa a la vida de los pacientes. Creo yo que durante esa pandemia, como yo soy hospitalista, trabajo solamente en los hospitales, vi un montón, más que 200 casos, personalmente yo vi de eso, muchísimos muertos. El día de Navidad tuvo que llamar a una familia para decirle que su papá murió en el hospital. Y yo vi tanto tragedia de seres humanos y muchísimas personas en este movimiento libertario intentaron negar esa realidad. Decir que yo estoy mintiendo, que estamos falsificando los certificados de muertos y exigiendo gente de no ponerse tapaboca, exigiendo gente de no practicar distanciamiento social. Para mí me parece algo extremadamente peligroso. Y ahora no solamente están en contra de la vacunación obligatoria, están en contra de la vacunación y están en contra de que las empresas usan su poder en el mercado. ¿Recuerdas que en el estado de Florida el gobierno puso una ley prohibiendo a las empresas privadas por exigir vacunación? Es decir, que ustedes como empresas no se permiten protegerse contra, y muchísimos libertarios gritan en pro de eso. Violaron los derechos de propiedad de esas empresas y los derechos de los individuos a protegerse, solo para alimentar una narrativa de conspiración para negar que existe el problema que realmente existe. Y eso me da asco. Y ahora hay muchos líderes del partido que están promoviendo propaganda, tonterías, incluso las curas falsas, hidroxicloroquina, ivermectina, curas falsas. ¿Por qué promueven eso? Porque si existe una cura, ya no tenemos que preocuparnos. Pero lamento que esas curas son falsas. Estamos en una situación de peligro. Y si eso me llama la atención. Qué bueno que lo mencionas, porque yo he leído, obviamente no son internistas, creo que hay un oncólogo que yo sigo en Twitter que, bueno, habla mucho de política, pero la segunda que mencionabas, la ivermectina. Ajá, esa. Él la dice como un tratamiento y desde que inició la pandemia. ¿Por qué tú dices que es mentira? O sea, no se ha demostrado, no hay ningún estudio que demuestre que eso ayude en algo. Hay un
hay un par de estudios que muestran que puede ser que hay un beneficio muy pequeño, pero son de baja calidad. Salió un estudio supuestamente de altísima calidad, pero tuvieron que retraer el estudio por fraude. Entonces, la realidad es que ahora el nivel de evidencia es extremadamente baja. Y si existe un beneficio de ivermectina, este beneficio existe al fase inicio de la enfermedad, como el mismo día que te da síntomas, lo está tomando, y la reducción en el riesgo debería ser extremadamente pequeño, porque es difícil detectarlo en los estudios. Para mí, yo veo que hay mejor evidencia para el uso del medicamento colchicina, y eso es un medicamento que tiene un poco más evidencia, pero todavía no de la altísima calidad. Pero si yo me contagio, yo me compraría colchicina y lo tomaría porque yo creo que eso realmente me puede ayudar un poco. No es una cura. Pero tampoco yo te puedo decir que sí es cierto que eso te ayudaría, porque la calidad de la evidencia no es altísima. También, por ejemplo, en India, en muchísimas partes de Latinoamérica, usaron ivermectina. Muchísimo. Pero son las zonas con la mortalidad más alta del mundo. Entonces, los que quieren creer que existe una cura, bueno, yo me sentiría mucho mejor si existía una cura, pero no existe. ¿Y qué puedo hacer? Necesito reconocer la realidad e irme adelante consciente de la realidad. Claro. Ya para ir finalizando, Kyle, otra cosa que he leído por allí, ¿no? Y esto lo he leído de muchísimas cuentas que están culpando a las mutaciones, como por ejemplo la variante Delta y todas las variantes que han estado saliendo. La gente que es pro vacunas, como tu caso, no sé si tú lo has dicho, pero la gente que es pro vacuna en términos generales, he leído que ellos dicen que las mutaciones se deben a que justamente como la gente que no se vacunó se está contagiando, entonces el virus está mutando. Mientras que los antivacunas o los que están en contra de estas vacunas, por lo menos en estos momentos, dicen que es justamente las vacunas las que están generando esa mutación, porque realmente no es la efectividad. Yo no sé cuál es el argumento, pero dicen que son las vacunas las que están generando esa mutación. ¿Qué tú respondes a ello? Las vacunas no están generando la mutación. La mutación, especialmente Delta, es una mutación en la forma de la proteína Spike, que resulta una mayor afinidad, atracción a los receptores para entrar la célula. Y por eso resulta en que puede reproducir mucho más rápido que los otras variedades de la enfermedad, y resulta que ahora en Estados Unidos más que 90% de los casos son deltas. Pero hay una, digamos, presión de selección en pro de cualquier virus que se transmite de forma más rápida, de forma más virulente. Entonces no hay como decir que es culpa a las vacunaciones. Vamos a ver mutaciones cuando veamos mucho contagio, porque cada persona que se contagia resulta en miles de millones de copias de este virus producido por su propio cuerpo, y 1 o 2 serían variantes, y si se contagian a los demás, este variante puede empezar este proceso de crecer. Entonces, sí es posible que, por ejemplo, si los que no se vacunan se ponen en contacto con los vacunados, vamos a producir una presión de selección para los que evitan la vacuna. Pero no sería posible evitar totalmente la vacuna, porque para evitar totalmente la vacuna uno tendría que tener una protein spike tan diferente que el protein spike que existe en este momento, que no podría entrar a las células. Entonces, hay un límite a las mutaciones que es probable, y entonces yo creo que vamos a seguir teniendo una vacuna que funciona, y ojalá Moderna y Pfizer desarrollan vacunas nuevas que pueden enseñar a nuestros sistemas inmunológicos para combatir esas otras formas de la proteína Spike. Eso es lo que yo espero. Pero ahora
la vacuna sigue dando un alto nivel de protección y considero que andar en público sin vacunación es un acto de negligencia. Bueno, Kyle, de verdad que bastante agradecido. Te comento que probablemente mucha gente nos vaya a caer encima, tanto a ti como a mí, por, por decir estas cosas. Y yo soy muy radical en los otros temas que te estaba comentando, pero no soy antivacuna. Me parece que, y yo he invito nuevamente en esta plataforma que la gente se vacune, por favor. Es seguro, yo creo que los casos y así, el que sabe de matemáticas, yo estoy estudiando economía, no medicina, y creo que los numeritos me dan un poco bien, ¿no? Para saber que realmente son casos muy aislados los que están generando estas reacciones graves, porque reacciones a todo el mundo. A mí, de hecho, y lo comentaba en un foro en el que estuve ayer, la vacuna contra la gripe siempre me da fiebre, siempre, ¿no? Entonces yo dejé de ponérmela por eso, porque prefiero una gripe que una fiebre. Y la del coronavirus a mí me dio reacción también. Al día siguiente, bueno, me sentí mareado, me sentí con náusea, las piernas como si hubiese corrido 10 horas seguidas, una sensación muy extraña. Y aquí estoy, ¿no? Y lo hice justamente no tanto por mí, porque yo no soy población de riesgo, pero lo hice por la gente que está a mi alrededor, que sí pueden, digamos, ser más riesgosos si les llega a dar el coronavirus. Así que muy agradecido, Kyle, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0 y por dar este paso tan importante que puede que genere críticas, pero pienso que es muy importante mantener la información seria en torno a este tema. Gracias, Kyle. Gracias, Esteban. Fue un placer y te agradezco por la oportunidad. Quiero que todo el mundo se proteja porque cuando uno se proteja, uno está protegiendo lo demás. Y en esa pandemia nos toca proteger lo demás, nos toca actuar con cuidado para evitar que nosotros dañamos nuestras comunidades o lo demás. Los derechos de otras personas dependen de nuestra responsabilidad. Así es, así que bueno, que se vacunen los que todavía no lo han hecho. Acá en Estados Unidos es muy fácil hacerlo. Era Kyle Barner, médico internista, que nos conversaba justamente sobre este tema que ha generado mucha polémica, que es el tema de la vacunación. Así que es muy importante seguir realmente no las opiniones, los hechos que está demostrando un experto en la materia. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.